Muy buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, están medios tímidos. Vamos a ver si con más semanas de oración perdemos la timidez, ¿no? Bueno, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Para aquellos que por ahí, bueno, creo que todos somos adventistas o conocemos un poco la doctrina de nuestra iglesia. Para la Biblia, no solamente para la iglesia adventista, los días comienzan ahora en la entrada del sol. Y el día del Señor ya comenzó ahora, por eso nos decimos feliz sábado. Pese a que hoy el mundo llama este día viernes, ¿sí? Estamos estudiando en esta semana, tenemos en esta semana un temario muy especial que a mí me gusta. Personalmente a mí me ayudó y por eso se los comparto, y a cada uno de ustedes también se los transmití de forma lo mejor que uno puede. Así que vamos a estar estudiando en esta noche una profecía muy importante que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vamos a estar observando lo que dice esta profecía a la luz de lo que venimos estudiando. Nosotros estudiamos algunas cosas en esta semana que primeramente ya nos recordó un poquito Sandro. Vimos cómo el conflicto inició en la ciudad de Dios. Vimos cómo el conflicto se empezó a desarrollar acá en el planeta Tierra. Si bien el conflicto inició en la ciudad de Dios, pero el desenlace del conflicto se dio aquí en la Tierra, en este planeta. Y nosotros hoy vemos la verdad bíblica de forma patente. ¿Qué significa esto? Miramos la cruz hacia atrás. Vamos a ver lo que dice Génesis 3. Y Génesis 3 nos va a presentar la verdad de la cruz de forma latente. Algo que iba a venir. Vamos a ver algunas cuestiones que quizá para nosotros que estudiamos un poco más el plan de salvación hoy en día, ya lo entendemos. Pero tratemos de llevar nuestra mente al jardín del Edén. Recordamos que Dios está hablando en el capítulo 3 con Adán y con Eva. Nosotros vimos ayer que surgieron algunos conflictos psicológicos aquí con el pecado. Por ejemplo, la vergüenza, el miedo, la baja autoestima. Nosotros vimos que todo esto son males, son enemigos de la psiquis humana. Y la psiquis humana toma un equilibrio cuando el pecado se resuelve en la vida de uno. Si el pecado no es tratado en nuestra vida personal, nuestra psiquis no va a quedar equilibrada. Todos estos desórdenes psicológicos que hay hoy en nuestro mundo solo se solucionan si entendemos el vínculo que hay entre estos males y el pecado. No hay otra forma. Y estamos viendo que acá ahora Dios empieza a investigar el caso de Adán y Eva, les pregunta qué han hecho, qué han comido, por qué lo hicieron, dónde están. Dios le hace esta serie de preguntas al ser humano. Y finalmente dicta sentencia en los versículos 17, del 16 hablando con la mujer, hasta el versículo 21. Ayer nos salteamos dos pasajes, los pasajes 14 y 15 de Génesis 3. Vamos a ver qué nos dicen estos pasajes y vamos a leer. Vamos a leer primeramente el versículo número 14. Acá Dios va a hablar al reino animal. Dice el texto: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es el único animal maldito por el Creador. Dentro del reino animal no existe otro animal maldecido por Dios que no sea la serpiente. Tengo un hermano, no voy a dar su nombre, pero después les cuento si quieren, pero tengo un hermano que aborrece a las serpientes. A él no le importa si son las ciegas, si son las que no, las indefensas. Yo me acuerdo de chiquitito que él veía una serpiente y la pisaba. Me decía: son animales malditos, Ezequiel. Y yo no entendía, ¿no? Lo que decía mi hermano.
Pero ahora entiendo, no estaba tan equivocado. Saben que la Biblia dice que este ser recibió un castigo. Y nosotros que leemos por ahí a Elena de White, sabemos que Elena de White dice que las serpientes volaban. No sé si lo habrán leído, pero ella dice que la serpiente era un animal alado, que cuando volaba, cuando agitaba sus alas, armaba como un esplendor en sus alas y formaba una figura muy bella. Pero saben que sin Elena de White nosotros podemos corroborar que las serpientes vuelan o volaban en el jardín del Edén. Saben que si ustedes miran a los pueblos muy antiguos, los sumerios, los egipcios, dibujaban a las serpientes aladas. Investigan. Y es interesante que el arte antiguo muestra a la serpiente con alas. Segundo elemento, es interesante lo que dice la Biblia. La Biblia en Isaías 14:29, después lo pueden leer, ¿no? Pero habla de serpientes voladoras. Y finalmente, ¿cómo corroboramos de que la serpiente volaba? ¿Saben por qué? Porque Dios le dice, ahora te arrastrarás en el polvo. Si la serpiente ya se arrastraba, el hecho de que Dios la sentencie a que se arrastre y coma polvo no iba a ser un castigo. Significa que el polvo no era, la tierra no era el hábitat natural de la serpiente. El mundo animal recibe acá la primera condenación de calidad negativa de parte del Creador. ¿Saben que la Biblia dice en Romanos 8 que la naturaleza está sometida al pecado? Aquí quedó la naturaleza sometida a la maldición del pecado. Y no solamente la serpiente cambió su naturaleza genética, sino que además vemos que los animales hoy toman conductas hostiles entre ellos. El reino animal quedó totalmente alterado cuando el pecado llegó aquí al planeta. Y ahora Dios va a hablar al que empleó a la serpiente. Dios castiga al varón, castiga a Eva, a la mujer, castiga ahora a la serpiente, al animal, y ahora va a castigar al que usó la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Personalmente creo que es el pasaje central de la Biblia. Algunos autores llaman a este evangelio el protoevangelio. ¿Qué significa esto? Es un resumen pequeño de todo el plan de la salvación. En este pasaje se encuentra una información que para el oído, para el futuro de Satanás, fue crucial. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Observemos el texto. Míralo tranquilo en tu Biblia. Dice el texto: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás. Algunas versiones dicen en el calcañar, y otras dicen en el talón. Veamos lo que dice este versículo. En este texto encontramos 4 elementos claves. Primeramente dice el texto que habrá enemistad. Enemistad. Segundo elemento dice que habrá una mujer. Una mujer. Luego dice el texto que habrá una serpiente. Y finalmente el último elemento dice que habrá 2 simientes. Enemistad, mujer, serpiente y 2 simientes. En este pasaje nosotros vemos que va a haber en esta tierra, mirando la cruz en el futuro, nosotros miramos ahora Jesús venció desde el pasado. La Biblia está describiendo de que iba a haber una enemistad en la tierra. Dios dijo: voy a traer a este mundo
guerra. Y noten que dice la Biblia, pondré enemistad. ¿Saben qué significa esta frase, pondré enemistad? Imagínense ustedes lo absorto que estaba mirando Satanás y estaba escuchando las palabras de Dios. ¿Saben que hay un principio en la Biblia? Allí en varios pasajes está, pero por ejemplo Romanos 6:16 dice que aquel que se somete a su amo se hace esclavo, sumiso, del cual se ha sometido. La raza humana, cuando entregó su mundo, su planeta, ahora el ser humano se volvió sumiso, esclavo, se hizo amigo, tomó una comunión con Satanás. El ser humano ahora en estas circunstancias se volvió un aliado y no un enemigo de Satanás. ¿Saben? Dios dijo a Satanás, enemistad pondré. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Satanás? Sigamos leyendo y vamos a explicarlo un poquito. Dice que iba a haber una mujer. Una mujer. La mujer toma el símbolo tanto de mujeres literales dentro de el linaje semita, el linaje hebreo, que iban a preparar el linaje, pero también se toma en símbolo en la profecía a la iglesia, a todo el linaje santo que iba a transcurrir en la historia del Antiguo Testamento, preparando el terreno para la llegada del Señor Jesús. El tercer elemento dice que hay una serpiente. Una serpiente. La serpiente en la Biblia se toma como símbolo ahora del mal. O sea que el maligno iba a seguir estando acá en la tierra. Dios le está diciendo a Satanás, Satanás, te voy a dar la posibilidad de que tú sigas existiendo. No te voy a eliminar. En cambio de eso, te voy a decir que me estoy preparando dos linajes. En este mundo va a haber dos grupos de gente, le está diciendo Dios. Que en el libro de Génesis y en otras partes de la Biblia se les llama los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios son aquellos que han nacido de la simiente santa. Y el título los hijos de los hombres son aquellos que no han sido regenerados e ingresados en la familia de Dios. La simiente que se puso del lado de Satanás está descrita aquí en Génesis 3:15. Ahora es interesante los protagonistas de Génesis 3:15. Si bien entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer iba a haber guerra, saben que la verdadera guerra no está ahí. La verdadera guerra está entre la serpiente y la simiente de la mujer. Miren lo que dice el texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre qué? Dice tus simientes o tu simiente. Es singular. O sea, lo que le está diciendo Dios a Satanás es que va a traer una simiente que va a provocar enemistad en el corazón aliado del ser humano para con el maligno. Noten ustedes que el pasaje también dice esta, no dice estas, dice esta te herirá en la cabeza. Noten ustedes que ese es un pronombre femenino singular. Una, esta. Y luego dice, y tú le, no dice les, dice le herirás en el calcanear.
Ese es un pronombre singular masculino. Y finalmente dice la Escritura, tú, la, en el calcañar. Son todos pronombres y artículos. ¿Por qué recalcamos esto? Ustedes piensen lo que estaba escuchando Satanás. Satanás estaba escuchando la descripción que estaba haciendo Dios de su futuro. La mente de Satanás estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, mira Satanás, yo voy a traer solución al caos que tú has traído. Nosotros tenemos que ver el orden de los eventos que describe el versículo. Dios está describiendo el curso de la historia del pecado y la victoria de esa simiente que iba a venir. ¿Qué ocurre primero? Que el pie caiga de la simiente sobre la serpiente, o que la serpiente primeramente muerde el talón y luego le cae el pie. A la luz de lo que nosotros sabemos hoy en día es obvia la respuesta. Pero Dios está diciendo, mira Satanás, el orden de eventos va a ser así. Tú vas a tener solamente una chance. Si fallas en esa chance, tu reino será acabado. El imperio de este planeta se restaurará al orden que yo hice. Dios le está diciendo a Satanás, Satanás, solamente tenés una chance. Tenemos que recordar, para entender este pasaje de Génesis 3:15, el plan de Dios. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del plan de Dios para la humanidad? No sé si se acuerdan algunos de los que vinieron. Primer elemento estaba en Génesis 1:26 y 28. Primer elemento, Dios hizo al ser humano rey. ¿Se acuerdan? Rey. Luego, dice la Biblia, que lo colocó en toda la naturaleza para que regulara la naturaleza. Luego dice la Biblia que les dio una bendición. La bendición, nosotros hablábamos ayer, que es abundancia, que es compañía, que es garantía de que Dios está allí. Y finalmente el cuarto punto es que Dios dice, vivan, sean felices, llenen la tierra, una vida eterna, una raza que iba a tener un destino feliz. Ahora cuando Satanás vence a Adán y a Eva, ahora el rey no es más Adán y Eva, ahora el rey es Satanás. La naturaleza se volvió hostil para el ser humano. Vino la maldición en lugar de la bendición. Y la raza que estaba destinada a ser feliz ahora está condenada a la muerte. Por eso nosotros leemos en la Biblia que Dios tiene un gobierno representativo. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene emisarios, representantes en cada mundo. Y en el libro de Job dice la Biblia que venían los representantes de los mundos, ¿se acuerdan? Y dice que en ese concilio no se nos habla de lo que hablaron otros representantes de otros mundos, pero sí Dios tiene una consulta con el adversario y le dice, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra, o sea, de supervisar mi territorio. Y Dios le dice, ¿te acuerdas de mi siervo Job? Está en tu mundo, pero es mío. Nosotros vemos, por ejemplo, en la tercera tentación de Jesús, ¿se acuerdan? En la tercera tentación de Jesús, el diablo lo que hace es, al Señor Jesús le ofrece una opción diferente. Le dice, mira, no tienes que sufrir, no tienes que pasar por esta crisis. Yo te doy el mundo entero porque a mí me ha sido dado. Y es interesante que Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo, en Juan 12:31. La palabra príncipe es gobernante, el que tiene la autoridad.
Ahora el plan se distorsionó de una forma completa. ¿Qué le está diciendo Dios a Satanás en Génesis 3:15? Bueno, le está diciendo, mira Satanás, yo tengo un plan. Yo voy a sumergir en la genética humana a una persona especial. Voy a traer un hombre acá a la Tierra. Voy a traer un hombre acá a este planeta que le voy a dar la posibilidad de que luche contra lo que tú le robaste al ser humano. Tendrás oportunidad de causarle dolor. Tendrás oportunidad de lastimarlo, pero será tu única opción. Y él va a darte un golpe que va a culminar con tu imperio en la tierra. ¿Saben lo que está diciendo aquí Génesis 3:15? Dios está hablando por primera vez acerca de la reencarnación del Señor Jesús. Está dándole a Satanás la descripción del curso de la historia a la luz del plan de la salvación. Jesús fue engendrado por Dios y concebido por una mujer. No tenemos tiempo de ver esto, pero es interesante que en la Biblia todas las descendencias están descargadas en personas masculinas. Por ejemplo, dice la Biblia, Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enós, Enós tuvo a Cainán, Génesis 5. Todos nombres masculinos. ¿Saben que con la llegada de Jesús no pasó esto? Acá la Biblia dice en Génesis 3:15 que iba a ser concebido por una mujer. Gálatas 4:4 dice, ¿no? Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Ahí no hay hombre. Y después lo pueden buscar, pero en Mateo 1:16 es muy interesante lo que dice el Evangelio allí. Dice que Jacob tuvo a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Se saltearon a José, ¿no? Dios está diciendo que en el engendramiento del Señor Jesús no iba a haber un aporte seminal masculino. Dios iba a obrar un milagro al traer acá al Hijo de Dios aquí a la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios a Satanás? Le está diciendo, va a haber guerra contra tu gobierno. Te voy a traer a una simiente que va a combatir contra tu actividad bélica hacia el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y saben que ese es el tema central de todo el Antiguo Testamento. Algunos creen que el tema central del Antiguo Testamento es el pueblo judío. No. El tema central del Antiguo Testamento es la desesperación constante de Satanás de obstaculizar la llegada del Señor Jesús aquí a esta tierra, porque él sabe que la promesa de Génesis 3:15 se va a cumplir, porque el que tiene la autoridad es Dios. Por lo tanto, ahora Satanás llama a sus aliados. ¿Se acuerdan de que él conquistó a millones de ángeles? De cada tres ángeles, Satanás se llevó un ángel. Ahora llama a sus aliados y le dice, muchachos, tenemos que trabajar incansablemente para que no venga esta simiente, sino nuestro reino está acabado. Y saben que la guerra empezó desde Génesis 4. Saben que la Biblia dice que Eva tuvo su primer hijo y le puso Caín. ¿Saben qué significa Caín? Lo logré. Lo hice porque Eva pensaba que Caín iba a ser la simiente de Génesis 3:15. Pero dice la Biblia que hubo el hermano de Caín, Abel, y Caín, según 1 Juan 3:12, era de la simiente de la serpiente. Y como había enemistad, se levantó contra su hermano y lo mató. Y no era tanto porque había odio entre los hermanos,
sino porque Caín respondía al espíritu de la serpiente. Y como Satanás pensaba que Abel podría ser la simiente prometida, lo mató. Pero Dios en Génesis 4:25 dice que no importa, Satanás, te mando otra. Dice que ahora vino Set. ¿Saben qué significa Set? Reemplazo, sustituto. Eva lo dice. Porque Dios me ha mandado una simiente que mató Caín. Eva, en el nombre de Set, piensa de que la simiente que ahora nació podía ser Génesis 3:15. Y saben ustedes que se describe todo el cúmulo de la genealogía del mal en Génesis 4. Y en Génesis 5 se describe toda la genealogía de los justos, los hijos de Dios, y en el capítulo 4 los hijos de los hombres. Todo el Antiguo Testamento, Satanás lo que hace es trata de infectar al pueblo hebreo, porque fue prometido desde Abraham que por su descendencia llegaría la restauración al ser humano. Satanás dijo: muchachos, controlemos a los semitas porque de estos viene la simiente. Y ni que hablar cuando llegamos a los tiempos de Jacob, que en los tiempos de Jacob ya tenemos las 12 tribus. Y en Génesis 49 tenemos ya la descripción de qué tribu iba a venir Jesús. Judá. Por eso Judá fue una tribu azotada por el diablo. Analízanlo en la Biblia. Judá, dice allí por ejemplo Génesis 49:10, que de Judá vendría el cetro que restauraría la salvación para el pueblo de Dios. ¿Quién mandó al cautiverio a la tribu de Judá del sur? Fue Satanás. Satanás empleó a Babilonia porque quería destruir la posibilidad de que viniese el Señor Jesús. ¿Quién persiguió a Daniel? ¿Quién persiguió a Daniel, a sus amigos? ¿Quién persiguió a David, a Salomón? Toda esta persecución que vemos en el Antiguo Testamento es porque sabemos de que Satanás quería obstaculizar la llegada de Génesis 3:15. Y ahora llega el tiempo cuando vino Jesús. ¿Saben que Satanás se preparó para la llegada de Cristo? Él empezó a estudiar las fechas, las profecías, empezó a leer el libro de Isaías, el libro de Miqueas, el libro de los Salmos. Satanás es un lector de la Escritura. Y él sacaba cuentas y lo esperó más o menos en donde decía la Escritura. A veces Satanás es más lector de la Biblia que el propio pueblo de Dios. Tremendo. ¿Se acuerdan? A Jesús le dijo: porque escrito está. Manipuló la Escritura. Y ahora dice la Biblia que usó diferentes estrategias para desviar a Jesús de su misión. El Señor Jesús, cuando vino acá a la tierra, tenía que hacer dos cosas para restaurar al ser humano. Primeramente, vivir una vida de pureza, perfección absoluta. Porque todos los que estamos acá en la tierra somos imperfectos ante el estándar moral de la ley de Dios. Jesús tenía que reemplazar mi vida imperfecta por su vida perfecta. Y la segunda cosa que tenía que hacer el Señor Jesús era morir en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Desde un mismo inicio, dice la Biblia, que se empezaron a matar los corderitos. Y ayer lo hablábamos, Génesis 3:21. El primer sacrificio, dice pieles, al menos eran 2. Al menos. Jesús debía entregar su vida voluntariamente. Cuando Cristo llegó aquí a la tierra, Satanás se propuso algunas estrategias. Las vamos a nombrar nomás y ustedes pueden investigarlo.
Pero primera estrategia que usó Satanás cuando llegó a Jesús, dijo: yo tengo que matarlo antes que vaya al Calvario. ¿Y se acuerdan ustedes allí el pasaje de Apocalipsis capítulo 12? Dice que el dragón se puso enfrente de la mujer para devorar, y es interesante, ¿no?, al hijo varón. ¿Por qué repite la profecía hijo varón? Porque era esta simiente de Génesis 3:15. La Biblia refuerza la idea de la simiente que llegó cuando estaba gobernando Herodes, es la prometida en Génesis 3:15. Y dice la Biblia que el dragón se puso enfrente de la mujer para devorar al niño apenas naciera. Y la Biblia dice que Herodes, allí en Mateo 2, Herodes se levantó enojado un día y mandó un edicto real de matar a todos los niños menores de 2 años. Y uno diría, se levantó enojado el rey, ¿no? La gente que leía el periódico en los tiempos de Herodes dijo, y bueno, ya está. Se levantó mal el rey hoy, no sé qué le pasó. Pero saben que la Biblia nos desmantela lo que estaba pasando en el mundo espiritual por detrás. Herodes pertenecía a la simiente del maligno y había desarrollado el espíritu de asesino del maligno. ¿Saben que Jesús llamó a Satanás homicida? Juan 8:44. Y padre de mentira. Herodes respondía al espíritu del maligno. No solamente eso, sino que la Biblia dice que una vez iba Jesús en su barca con sus discípulos. Esto está en Mateo 8. Y dice la Biblia que era verano. No había vientos. No era tiempo de tormentas. Y dice la Biblia que se levantó una tormenta terrible. Que literalmente el barco se estaba llenando de agua. Y Jesús se levantó y dijo, calla, enmudece. El Señor Jesús en Mateo 8 muestra su autoridad contra la lepra, contra los demonios, contra la naturaleza. Es espectacular el capítulo 8 de Mateo. ¿Quién quería matar a Jesús allí? Satanás. Una vez Jesús le tocó ir a predicar a Nazaret, ¿se acuerdan? En su tierra natal. Y Jesús predicó algunas cosas que no le gustó a sus compatriotas. Predicó de un tal Naamán, un asirio que en su tiempo era un pagano, era un gentil. Dice que Dios curó a Naamán en tiempos de Eliseo. Y luego dice que habló de una viudita que Dios consoló y atendió la necesidad de esta viudita, que era de Sidón, era pagana, y se despertó el espíritu nacionalista de sus compatriotas. A tal punto, dice la Biblia, que lo empujaron al despeñadero tratando de matarlo. Era casualidad, ¿verdad? Satanás intentó matar a Jesús desde el mismo inicio que él llegó. Pero dice la Biblia que él pasó en medio y se apartó de ellos. Estoy seguro que ángeles de Dios protegieron al Señor Jesús de una turba demoníaca. El segundo punto que hizo Satanás fue tratar de desviar a Jesús de su misión. Lo trató de matar, primer punto, en todo el ministerio, desde su nacimiento. Segundo punto, tenemos que desviar a Jesús, porque si Él va a la cruz, mi reino corre peligro, lo pierdo. Entonces dice la Biblia que justamente en el monte de la tentación le dijo, ¿no? ¿Es necesario que te escupan? ¿Es necesario que te abofeteen? No es necesario que pases todo eso, ¿eh? Si tan solo te postras un poquito, yo te doy el reino porque es mío. Yo soy el dueño, aunque era ilegítimo porque usó herramientas mentirosas. Yo soy el dueño, a mí se me ha dado este lugar. Y si tú quieres, yo te lo doy. Ni siquiera vayas a la cruz. Era una tentación terrible para Jesús. Según la Biblia, Jesús es 100% humano como nosotros.
Otro de los aspectos que usó Satanás fue la turba. Muchas veces en la Biblia, en los Evangelios, la turba insistió con poner a Cristo como rey. Muchas veces. Y Jesús, dice la Biblia, se escapaba y se iba a orar. Por ejemplo, en Juan 6:15. A tal punto de que Jesús dijo, si no me voy, me consagran rey. Pero Jesús, antes del reinado de gloria, tenía que obtener el reinado de la gracia. Y una de las últimas herramientas que usó el enemigo fue tratar de causarle un dolor en el proceso de la cruz terrible para que Jesús se enojara y les diera una cachetada a esos soldados irrespetuosos. Si ustedes leen Juan 19, Mateo 27, van a ver de que a Jesús, Pilato, Juan 18, Jesús tiene una entrevista con Pilato y le predica el Evangelio a Pilato. Y dice la Biblia que Pilato azotó al Señor Jesús. En los versículos 1 al 5 dice que los soldados le colocaron esa corona de espinas a Cristo, bueno, no esa, pero una corona de espinas en la cabeza al Señor Jesús. Lo escupieron, lo maldijeron, se burlaron de Él. Y lo llamaban de forma sarcástica, salve, oh Rey. Pero Jesús aguantó. E inclusive se le ofreció droga a Jesús. Esto es algo para aquellos que quieren practicar las drogas y dicen, pero la Biblia no me dice nada de las drogas. ¿Se acuerdan el vinagre con la hiel que se le dio a Jesús? Jesús lo rechazó porque él quería estar lúcido. Y ayer hablábamos del sudor de Jesús. Jesús estaba sediento en la cruz. Si sacamos cuenta, aproximadamente el día de Cristo empezó como a las 4 de la mañana ese viernes. Estaba agotado para las 3 de la tarde. Por eso Jesús pidió agua. Satanás trató de hostigar a Jesús hasta en el mismo proceso de la cruz. Pero llegamos al final del ministerio de Jesús, la última semana, y tiene algunas frases muy lindas y alentadoras el Señor Jesús. ¿Están cansados? ¿Quieren que la leamos? ¿Sí? ¿Se animan? Bueno, vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a leer el versículo 31. Noten ustedes. Recuerden que acá en el capítulo 12 de Juan estamos en la última semana antes de que Jesús vaya a Jerusalén. Noten ustedes que dice el texto, ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué dice de Jesús cuando habla del juicio de este mundo? Está hablando, ahora viene la sentencia de Génesis 3:15. Ahora se va a llevar a cabo el golpe en la cabeza. Y dice el texto, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús dijo, ahora llega el momento cuando mi victoria se hace real. Y miren ustedes allí en Juan 14:30, un par de capítulos después. Jesús le dice a los apóstoles esto, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás trató de infectar a Jesús con el pecado, trató de matarlo, lo persiguió 24 horas los 7 días de la semana y Jesús ni siquiera pecó en pensamiento. Y ahora dice la Biblia, Él no tiene nada en contra de mí. Satanás no podía decir el Señor Jesús pecó. Y ahora llegamos a Juan 19. Juan 19 y el versículo 30.
Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Saben qué está en esas dos frases? Jesús venció. Consumado es. Jesús está resumiendo siglos de historia del pueblo de Dios en estas dos palabras. Está diciendo: el plan Padre tuvo éxito, ganamos. El ser humano es digno de recibir, gracias a mi sacrificio, lo que perdió en Génesis 3. El ser humano, Padre, puede volver a ser el rey de este mundo, como era mi plan. La naturaleza le va a responder de forma ordenada al ser humano. Mi bendición va a estar presente gracias a mi sacrificio. Y ahora podré disfrutar de una raza que quiera vivir, si es que lo desea, eternamente. ¿Saben qué pasó cuando Jesús dijo esto en el cielo? Está en la Biblia esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Saben que el cielo cantó. El cielo tomó sus instrumentos y se unió en alabanza. Dice el texto: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Retumbó por las huestes angelicales este canto. Ahora tenemos a nuestro héroe. Pero dice la Biblia que muchos seres humanos se perderán. Si el conflicto fue ganado, ¿saben que dice la Biblia que fue colocado el cuerpo de Cristo en la tumba? Y el domingo en la madrugada vinieron dos ángeles del cielo. Y de paso había huestes angelicales, demoníacas, cuidando el cuerpo del Señor Jesús. Además estaban los soldados romanos. Y dice la Biblia que uno de los ángeles llamó al Señor Jesús. Y Juan 20 dice que Jesús dobló sus ropas antes de salir. Y salió de la tumba y dice: yo soy la resurrección y la vida. La victoria había sido ganada. Si se ganó el conflicto entre el bien y el mal en la cruz, ¿por qué muchos seres humanos se van a perder? Mañana vamos a ver por qué hay seres humanos que todavía no quieren aceptar la victoria de Cristo. Tenemos que terminar el conflicto a nivel individual. Lo que estamos estudiando es a nivel global, universal, mundial. Tenemos que ver ahora de forma individual por qué hay personas que se van a perder. Yo alabo a Dios porque Jesús vino. Agradezco a Dios de que se preocupó de darme una oportunidad. Agradezco a Dios que colocó ángeles poderosos protegiendo a ese niño que creció en la consejería de su madre, que se fortaleció espiritualmente, que tomó el bautismo y que empezó su ministerio en favor de la raza humana. Y finalmente él mismo dice: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Satanás lo quiso matar, pero Jesús de forma voluntaria se transformó en el Cordero que carga el pecado del mundo. ¿No les gustaría agradecer a Dios porque tenemos este gran mensaje? Nosotros tenemos héroes, tenemos ídolos, admiramos a cierta gente. Qué lindo sería admirar a Jesús.
Dedica tiempo a admirar a Cristo. El Señor Jesús es la razón de ser de nuestra vida futura en la eternidad. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué la raza humana, muchísimos seres humanos de este mundo, siguen rechazando la victoria del Señor Jesús? Lo veremos mañana. ¿Les parece si oramos? Nos ponemos en pie. Querido Padre que moras en los cielos, muchísimas gracias porque estamos disfrutando de las horas santas de tu día sábado. Gracias porque podemos dedicar tiempo a contemplar las maravillas de tu palabra. Gracias porque podemos deleitarnos en las profecías, anunciando la victoria del Señor Jesús. Gracias por luchar, Señor, por nosotros con un enemigo tan tenaz como es el diablo. Muchos de nosotros vemos los estragos que está causando, pero soñamos con aquel día de que tú nos permitas observar la restauración nuevamente de este mundo. Ayúdanos a tomar sabias decisiones. Ayúdanos a ir a descansar recordando que el Señor Jesús es nuestro héroe. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.